Esto es Deja que el amor haga su trabajo, un podcast donde expandimos las lecciones de un curso de milagros desde la perspectiva de la no dualidad. Soy Magali Vidós y en cada episodio nos vamos a entrenar en permitir que el amor haga lo que mejor sabe hacer. Buenos días, familia hermosa. Vamos a leer hoy la lección 190, que les cuento que había empezado a grabarlo y la expansión estaba siendo un desastre. Yo me sentía muy poco conectada con lo que estaba diciendo, estaba expandiendo frases que ya no tenían ningún tipo de sentido, y cuando termino de avanzar me doy cuenta de que tenía desenchufado el micrófono. Re bien, videos, muy bien, empezamos la 190. Entonces dije, no es mi momento, me fui a hacer otras cosas, y ahora estoy de vuelta y entendí por qué era importante que esta lección la leyera un poco más tarde. Y es que, como yo siempre les digo, yo no estoy expandiendo estas lecciones desde el lugar de yo sé más que ustedes y estoy re iluminada, así que escúchenme. Sino que lo único que quizás tengo yo de diferente es que hace mucho leo el curso y que me apasioné con el curso de milagros y que me encanta esta enseñanza y me fascina explicarla y nada más. A lo que voy es, hoy estoy en un día, porque la lección 190 dice: elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Y podríamos cambiar el dolor por el sufrimiento, por carencia, por aburrimiento, por cansancio, por fatiga, por ansiedad. Es decir, podríamos jugar mucho con el título de esta lección. Y hoy es un día donde estoy particularmente como con esa sensación de que el día me pesa, ¿no? Entonces, claro, como leer esta lección, expandir esta lección es en primer lugar es un servicio para mí, y desde ahí la estoy leyendo, ¿no? Como es que me está pidiendo que elija el júbilo de Dios en lugar de esta sensación de total agotamiento que tengo el día de hoy y de sí, un cansancio, pero esos cansancios tiene un nombre, porque no es aburrimiento, es otra cosa, apatía, cierta apatía, ¿no? Como cierto, con las cosas que estuve haciendo durante el día y con todo, con las conversaciones que tuve y con todo. Entonces, me parece lindo como dar esta introducción de que yo estoy expandiendo estas lecciones para mí y luego para ustedes, y nunca lo hago desde un lugar como de posicionándome como por arriba, sino más bien les voy compartiendo lo que a mí me da sentido, ¿no? En esta exploración que estamos haciendo juntos, en definitiva. Así que hoy elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Vamos a ver a dónde nos lleva. Y antes de entrar directo en la lección, me parece como interesante, ¿no? Dar que ustedes sepan también. Siempre les cuento, por ejemplo, cuando me pegué ese golpazo que me dolía la espalda y estuve grabando las lecciones y bueno, un montón de cosas, ¿no? Como yo voy siendo atravesada por las lecciones y nunca llego a las lecciones desde un estado de perfección emocional, sino que a mí estas lecciones también me atraviesan y atraviesan mi cansancio y mi apatía y mi fatiga y mis dudas y todo, ¿no? Y lo cierto es que esto es interesante porque el curso nunca nos pide que lleguemos impecables al texto para poder entenderlo, sino que lo apliquemos exactamente en los lugares donde hoy la mente se siente más pesada, donde hoy está eligiendo algo que no es el júbilo de Dios, ¿no? Entonces, y de hecho creo que esa es como la prueba de fuego de la enseñanza. Si la enseñanza no nos sirve para interesarnos por nuestra incomodidad, por nuestro cansancio, para poder verlo de otra manera, nuestra ansiedad, nuestra soledad, lo que sea que se supone que estamos atravesando, entonces no sirve. O sea, eso es lo interesante, ¿no? Como esto es una materia que se nos pide usar en el día tal como estemos. No es que porque estoy cansada lo estoy haciendo mal,
estoy cansada y tengo una herramienta, ¿no? que me está dando una clave y voy a ver a dónde me lleva. Entonces, dice, elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Y vamos a empezar a expandir desde un lugar que me viene, que es, hoy estoy cansada. Tengo además muchas justificaciones de por qué me siento así, muchísimas que parten desde dormí mal hasta hay un montón de incendios en la provincia en donde estoy, en el país en el que estoy. Estoy harta de los incendios me tienen podrida, el humo me tiene podrida. Vengo de incendios en Argentina de muchos días. Entonces tengo muchas justificaciones, ¿no? Pero esta lección no me dice, elige tus justificaciones, me dice, elige el júbilo de Dios en lugar del dolor. Y a mí lo que me viene experimentándolo es, no quiero. ¿Ven? Ya estoy eligiendo el júbilo de Dios. Es decir, ay, me voy a poner una almohada, me voy a poner cómoda porque esto ya se está poniendo picante. No quiero elegir el júbilo de Dios. Vamos a interesarnos por ese lugar donde le parece muy sensato este cansancio y este sufrimiento y la ansiedad, por ejemplo, si, no lo sé, nos tocan hacer cosas nuevas, un nuevo trabajo, nos estamos mudando, como es sensato, ese sentido común que me sienta así y entonces me regodeo, me regocijo, ¿no? Yo, por ejemplo, en este agotamiento, porque los incendios como ay, soy tan víctima. Entonces no quiero elegir el júbilo de Dios en lugar del dolor. Y, y está muy bueno usar estas lecciones desde la honestidad máxima, la mayor honestidad que podamos traer a la luz. Porque justamente hoy estábamos explorando en el Club de Milagros una resistencia de una compañera. Y esto no lo dije en el club, pero lo que se me vino es que loco, a veces pensamos que las resistencias nos impiden, momento, voy a anotar esto, voy a tomar nota porque esto es interesante, ¿ven? Ya estamos eligiendo, entonces creemos que las resistencias nos impiden avanzar en la práctica de la enseñanza, pero en realidad nos muestran dónde más necesitamos practicar, ¿no? Entonces, a lo que voy es, trabajemos desde la honestidad con las lecciones. Se requiere honestidad porque se requiere que sepamos, que conozcamos esos lugares donde todavía no queremos elegir el júbilo de Dios para que en algún momento podamos y querramos elegirlo, ¿no? Entonces, esta honestidad es el punto de partida. El curso jamás nos exige que querramos, ¿cómo se dice? Querramos de inmediato la alternativa que nos ofrece. De hecho, muestra que el sistema de pensamiento del ego tiene algo seductor. Nos hace sentir que el sufrimiento está justificado, que es razonable, casi como que sufrir es un derecho. Entonces, si hay incendios, si hay humo, si dormí mal, si entonces por supuesto que merezco sentirme agotada y mal. Y el ego me da todas esas razones, pero puedes buscar tus razones que justifican tu sufrimiento como un pequeño capital emocional que no queremos soltar, ¿no? Es como algo como tu dolor tiene sentido, es lógico, válido, defiéndelo, no lo sueltes, por favor. Pero esto es muy sutil porque el curso no discute de la realidad de los incendios ni niega que haya humo en el aire, lo que cuestiona es la conclusión que la mente saca de ahí, que ese humo, ese agotamiento, ese cansancio son equivalentes al sufrimiento. Es una conclusión en cuanto a la identidad y es donde ocurre la elección. Lo que parece incuestionable, es obvio que me sienta así, se revela como una interpretación y entonces aparece la posibilidad radical que es que incluso en medio del humo y del cansancio existe otra lectura de la experiencia, existe otra manera de ver. Una lectura que no se fundamenta en las justificaciones, sino en el júbilo de Dios como la base misma del ser. Entonces, cuando decimos no quiero elegir el júbilo de Dios, y yo soy muy honesta, y me encanta la honestidad,
porque hay muchísima posibilidad de transformación justo en el medio de la honestidad. Lo que realmente a lo que quiero ir es, si estás leyendo el curso y estás en la lección 190, vos tampoco, mi amor, elegís el júbilo de Dios. Si no, ya hubieras abandonado esta vocecita, esta vocecita carrasposa que escuchás todos los días. Entonces, no queremos el júbilo de Dios. Y es interesante darnos cuenta, porque ahí se revela el apego a la interpretación del sufrimiento, del dolor, ¿no? Es como, realmente si miramos en el fondo, es como si el ego dijera, no me quites mi causa de sufrimiento, yo quiero seguir sufriendo. Y ese lugar de no querer elegir el júbilo de Dios es precisamente el punto donde la lección se pone picante, porque elegir el júbilo de Dios significa soltar el personaje que se define por su cansancio, por su hartazgo, por su victimismo, por su sufrimiento. Y ese soltar a veces se siente como una pérdida de un lugar, ¿no? De un lugar cómodo. Iba a decir algo más, elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. Hoy mientras estaba recostada, porque yo dormí muy mal, y se me vino el perdón, ¿no? Se me vino ese acto de perdón, porque justo en el club estamos practicando la lección de que se me permita ver el perdón tal como es. Y el perdón es que me perdono a mí misma por haberme confundido con este cansancio, ¿no? Y se me venía una idea que era, realmente es tan fácil perdonar y es tan fácil elegir el júbilo de Dios, pero no quiero, todavía no me representa, todavía no me identifico ni quiero identificarme con el júbilo de Dios. Hay ganancias, hay beneficios en el dolor y en el sufrimiento. Y la honestidad de verlo así revela también un lugar de mucho poder, ya nos saca del victimismo, ¿no? Pero otra cosa que quería decir, y ahora sí pasamos a expandir la lección, es que elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor. El dolor, recordemos que lo que sentimos no es la verdad. Nosotros lo tomamos como la verdad, pero en realidad es la reafirmación de un pensamiento. Entonces, cuando yo digo, estoy cansada y hoy estoy en un día así, lo único que estoy diciendo es, no estoy queriendo ver de otra manera y creo que como me siento, esa es la verdad. Y por tanto, no estoy llamando al milagro, no estoy haciendo espacio para una sutil visita del Espíritu Santo, para ver que mueva, ¿no? Alguna estantería por ahí. Prefiero quedarme en la sensación, la emoción, el sentir, es lo que le da a este juego toda la sensación de realidad. Entonces nos quedamos ahí como metidos. Estoy hablando de mí. Ay, ¿por qué este cansancio? Lo siento en los ojos. Me pican los ojos. Ay, chicos, quiero hacer stand-up. Me pican los ojos. Ay. Bueno, está bien, me voy a dar un baño. Y voy a comer arroz con leche, sí. Qué cansada que estoy. O sea, como que lo único real es el cansancio. Entonces, a lo que quiero ir y ahora empezamos es, ojo con considerar el sentir como la brújula de lo real. Es la mejor distracción. Si consideráramos que este es un juego de realidad virtual, el hecho de que sintamos los pensamientos que pensamos es alucinante porque nos hace creer que todo lo que estamos viviendo es lo real y no el júbilo de Dios. Entonces ahora sí vamos a empezar con la expansión. Vamos a párrafo 1. Dice, el dolor es una perspectiva errónea. Recordemos que podemos traducir dolor por cualquier sensación que en este momento no sea paz perfecta. Cuando se experimenta en cualquier forma que sea, es señal de que nos hemos engañado a nosotros mismos. El dolor no es un hecho en absoluto. Sea cual sea la forma que adopte, desaparece una vez que se percibe correctamente. Pues el dolor proclama que Dios es cruel. ¿Cómo podría entonces ser real en cualquiera de las formas que adopta?
El dolor da testimonio del odio que Dios, el Padre, le tiene a su Hijo, de la pecaminosidad que ve en él y de su demente deseo de venganza y de muerte. El dolor proclama que Dios es cruel. ¿Cómo explico esto? Creo que ya les había dicho que hay ideas del curso de milagros que las entiendo a un nivel que no es lingüístico y que no sé cómo explicarlas, pero son importantes. ¿Por qué el dolor proclama que Dios es cruel? Hagamos un viaje abstracto a ese estado de plena inocencia del Hijo de Dios en Dios, reconociéndose como lo que es abstracción pura, inocencia pura. ¿Por qué en ese estado el Hijo de Dios elegiría un pensamiento que le causa dolor? Es decir, si el Hijo de Dios es plenitud, es inocencia pura, es totalidad indivisa, no es cuerpo, es lo amorfia. Recordemos que habíamos hablado de la palabra sin forma, es lo sin forma, espíritu, uno con el Padre. ¿Cómo podría surgir en él la idea de dolor? ¿Por qué elegiría un pensamiento que contradice su inocencia y su paz plena? Ahí hay una clave, y es que el dolor no es un hecho, no tiene sustancia propia, sino que es la consecuencia de haber dado realidad a un pensamiento imposible. Adivinen cuál es: la separación. Cuando el curso dice que el dolor proclama que Dios es cruel, está señalando la raíz metafísica de la ilusión. Porque si el dolor fuera real, fuera lo real, fuera la verdad tal como solemos pensar, entonces la conclusión inevitable sería que Dios creó el dolor. Y si Dios creó el dolor, entonces Dios sería cruel. El solo hecho de aceptar el dolor como real, como lo único real, podríamos decir también, equivale, sin que nos demos cuenta, a sostener la idea de un Dios vengativo que castiga a su Hijo. Esto es hablando en un nivel muy abstracto. Por eso el curso no anda como que por ahí, bueno, a ver si el dolor es muy radical. Mientras creamos que el dolor es lo real, nuestra imagen de Dios está absolutamente distorsionada. Y no podemos evitar proyectar en él las cualidades de un padre tirano, absolutista, no sé cómo decirle, tirano, aunque conscientemente lo neguemos. Entonces, en ese viaje abstracto que propongo, la inocencia pura es el estado original del Hijo y no hay cabida para el dolor, no hay lugar para el dolor, no es una elección que siquiera se puede hacer en ese estado. Lo único que puede dar lugar a la experiencia del dolor es la elección de identificarnos con un pensamiento ajeno a la verdad, en mayúsculas. En otras palabras, el Hijo no elige el dolor en un sentido consciente, sino que juega con la idea de que puede pensarse a sí mismo separado de su fuente. Y esa elección ilusoria tiene como consecuencia el surgimiento de un mundo donde el dolor parece inevitable. Y aquí está la paradoja, y este tipo de paradoja ya la hemos visto en otras lecciones. El dolor se siente intensamente real, la ansiedad se siente intensamente real, el cansancio se siente intensamente real, pero su única raíz es un pensamiento sin sustento real. Entonces, explicar que el dolor proclama que Dios es cruel no es decir que Dios es cruel, sino que al creer en el dolor damos por hecho que lo es. Y esa es la lógica encubierta del ego. Si sufro es porque Dios me abandonó, porque me castiga, porque me culpa o me exige algo. Entonces el curso nos invita a descubrir esa mentira y a deshacerla, porque si Dios es júbilo y es amor, entonces no pudo haber creado el dolor. Y si no lo creó, el dolor no puede ser real. Esto es pensamiento lógico. Y luego dice, ¿es posible acaso dar fe de semejantes proyecciones? ¿Qué podrían ser sino falsedades? El dolor no es sino un testigo de los errores del Hijo con respecto a lo que Él cree ser.
Es un sueño de una encarnizada represalia por un crimen que no pudo haberse cometido, por un ataque contra lo que es completamente inexpugnable. Es una pesadilla en la que hemos sido abandonados por el amor eterno, el cual jamás habría podido abandonar al Hijo que creó como fruto de su amor. Este tipo de párrafos a mí me gustan mucho porque nos muestran con mucha crudeza cómo vivimos en este mundo, sintiéndonos absolutamente abandonados, derrotados, mancillados, en lucha constante, con dolor, además. Este tipo de párrafos es como un espejo, un reflejo que no tiene piedad, ¿no? Pero justamente por eso son tan valiosos, porque el texto no suaviza la crudeza de cómo se percibe la existencia en el sistema de pensamiento del ego. Es un estado, esto si miramos adentro y somos honestos, ¿no? Obviamente, un estado de constante amenaza, lo vivimos como una constante sensación de estar luchando contra algo, de no llegar, de no estar en casa, como un fondo de inquietud y de preocupación que parece inevitable. Entonces me gustan estos párrafos porque son diagnósticos radicales, porque muestran que todo lo que llamamos vida en el mundo es, en última instancia, un testimonio de esa creencia en que hemos sido separados de Dios, ¿no? Hemos sido expulsados del amor. Y dice, el dolor es señal de que las ilusiones reinan en lugar de la verdad. Este tipo de oraciones es muy sencilla lo que está diciendo. Si duele, es porque he dejado que la ilusión de lo que creo ser, un cuerpo viviendo en un mundo, ocupe el lugar de la verdad que soy. El dolor no es más que el indicador de que una ilusión está ocupando el lugar de la verdad. Punto. Lo simple es radical. Si duele es porque me estoy tomando en serio la ilusión de ser un cuerpo vulnerable en un mundo hostil. Es muy interesante que traiga el dolor. Yo les dije, pueden usarlo con cualquier cosa que estén sintiendo que no sea paz perfecta, pero está hablando específicamente del dolor. El dolor es ese punto que parece irrefutable. Todo el resto podemos dudar. De hecho, dudamos de todo, pero no dudamos del dolor. El dolor es como que se ha vuelto en este sistema invertido de pensamiento del mundo en un ídolo máximo, donde hay dolor en uno y también donde hay dolor en otro. Eso es señal de que eso es real. El dolor en otro y el dolor en nosotros y la enfermedad y el sufrimiento, pero más que nada físico, vienen como a demostrarnos, ¿ves? A mí no me importa que vos estés haciendo este curso de milagros porque mira cómo duele el cuerpo. Parece una prueba tan irrefutable de la verdad. Y sin embargo, pasamos por alto un criterio que ya hemos estado investigando en estas lecciones, que es el primer criterio es de lo efímero. El dolor no es eterno, el dolor no es lo que siempre perdura. Hay un fondo de ser que perdura y de hecho el dolor toma existencia de este fondo de ser. Entonces ahí es como que se nos empiezan a alinear los patitos, ¿no? Pero cuesta mucho incluso entrar como en este sistema de pensamiento del Espíritu Santo donde nos rubrica con lo que realmente está pasando. Pero es cierto que es interesante, es importante que trate el tema del dolor en este punto porque el dolor es ese lugar que no queremos entregar, que nos cuesta mucho entregar, que nos cuesta mucho perdonar. Y dice, el dolor demuestra que Dios ha sido negado, confundido con el miedo, percibido como demente y considerado como un traidor a sí mismo. ¿Por qué dice esto de que Dios ha sido considerado como un traidor a sí mismo? Piénsalo en los siguientes términos, y me es difícil explicar esto, pero hago mi mayor esfuerzo. Dios es la totalidad. ¿Por qué elegiría Él experimentar dolor? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que es como considerado un traidor a sí mismo. O sea, Dios, hay una parte de sí mismo, como por ejemplo yo, no sé, en mi cuerpo elijo
machacarme la mano para que duela, para que le duela a quién, para que me duela a mí, no tiene sentido, tipo me estoy traicionando a mí misma, ¿no? Desde ese lugar lo dice. Si Dios es real, el dolor no existe. Si Dios es real, el dolor no existe. El texto lo plantea con esa crudeza porque quiere espabilar y sacudir justo el lugar donde más nos aferramos, el dolor como prueba irrefutable de realidad del cuerpo. Es el ídolo supremo del sistema del ego. Podemos relativizar un montón de cosas, tipo una emoción, podemos cuestionar un pensamiento, pero el dolor físico parece como el argumento real. El argumento final, esto es real. No hay escapatoria de esto. Y además también cuando prestamos atención empezamos a ver que parece ser que es la condena a la cual todos estamos marchando. Por ejemplo, cuando vemos viejitos que están sufriendo, es como si fuera como, prepárate porque te toca eso. Es bastante cruel el sistema de pensamiento del ego. Entonces, cuando dice que el dolor demuestra que Dios ha sido confundido con el miedo y considerado un traidor a sí mismo, la lógica es esta. Si el dolor fuera real, entonces el creador lo habría querido y por tanto lo habría creado como parte de su plan. Pero si Dios es amor absoluto, eso es simplemente absurdo y es un acto de autotraición. Sería como imaginar a la vida generando muerte dentro de sí misma o a la plenitud máxima engendrando carencia dentro de sí misma. Es una imposibilidad lógica, no tiene sentido salvo en un sistema mental invertido como en el que aparentemente vivimos. Lo único que sostiene esa conclusión es la premisa de la separación, que el Hijo se apartó de Dios y ahora vive en un mundo donde el dolor manda. Pero el texto está desenmascarando metafísicamente esta paradoja. El dolor parece real porque la mente cree que Dios lo permite o lo decreta. Es como el eco de la antigua imagen de un Dios castigador, un Dios que hiere a sus hijos como prueba, como corrección, vengándose de su hijo. Y mientras sostengamos que el dolor es verdad, estamos sosteniendo esa imagen de Dios, aunque digamos con palabras que creemos en un Dios de amor. Entonces, esa es la traición que señala el párrafo. Hemos proyectado sobre lo totalmente inocente, absolutamente inocente, la sombra de nuestra culpa de creer que nosotros le hicimos algo a lo absoluto, acusándolo de ser verdugo en lugar de reconocerlo como amor. Y si Dios es real, el dolor no puede ser real, porque lo que llamamos dolor ocurre en el campo de la percepción, no en el nivel de la verdad. Es un efecto ilusorio de haber creído en lo imposible, que la plenitud puede fragmentarse, que lo eterno puede morir, puede perecer y que lo invulnerable puede ser herido. Por eso, aunque se sienta intensamente, el dolor en realidad lo único que prueba es la fidelidad de la mente al sistema de pensamiento del ego. Es una bandera que dice creo en el cuerpo como lo único real de mi ser. Y luego dice, si Dios es real, el dolor no existe, mas si el dolor es real, entonces es Dios quien no existe, pues la venganza no forma parte del amor. Y el miedo, negando el amor y valiéndose del dolor para probar que Dios está muerto, ha demostrado que la muerte ha triunfado sobre la vida. El cuerpo es el Hijo de Dios, corruptible en la muerte y tan mortal como el Padre al que ha asesinado. Que la paz ponga fin a semejantes necedades. ¿Por qué le llama necedades? Yo amo las palabras que usa el texto. Necedades. Necedades. Me encanta. Voy a escribir un libro que se llame Necedades. ¿Por qué lo menciona así? Porque lo que está señalando el texto es que si seguimos la lógica del ego hasta el final y el curso de milagros nos pide que por favor lo hagamos, que sigamos la lógica del ego hasta el final, lo que resulta es un sinsentido absoluto desde cualquier punto de vista. Por ejemplo,
Yo a veces con mis clientas juego a esto. No, estoy ansiosa porque tal cosa. Ok, ¿y qué pasaría si pasa lo peor que crees? Tal cosa. ¿Y qué sería lo peor de eso? Tal cosa. ¿Y qué sería lo peor de eso? Cuando llevamos a la mente hasta su máxima expresión de locura, en realidad nos damos cuenta que está soñando unas fantasías que son para reírse. Entonces, la cadena de argumentos es más o menos así. Si yo siento dolor, una cosa más, el curso trabaja mucho con pensamiento lógico. No sé si se dieron cuenta, pero va tejiendo, em, ¿cómo se dice? Bueno, se me fue la palabra, pero va tejiendo como premisas y llega a una conclusión. Entonces, esta es la línea argumental. Si yo siento dolor, entonces el dolor es real. Si el dolor es real, Dios lo creó. Si Dios creó el dolor, entonces Dios no es amor. Dios es crueldad. Si Dios es crueldad, entonces Dios no es Dios. Es decir, hemos matado a Dios. Es una cadena perfecta, pero es absurda. Y el curso lo llama necedad porque eso es lo que es. Es un razonamiento cerrado sobre sí mismo que parte de una premisa falsa y construye encima, arriba de esa premisa, ¿no? Entonces, cuando dice que la paz ponga fin a semejantes necedades, está invitando a que veamos con lucidez lo ridículo de esa lógica. El dolor, convertido en prueba de realidad, termina asesinando simbólicamente a Dios. Esa es la máxima necedad, porque el Hijo, ahora creyéndose cuerpo, concluye que también su Padre debe ser mortal y que la vida misma eterna ha sido vencida por la muerte, y eso es una insensatez. Ahora, ¿por qué es una insensatez? Porque Dios es el fondo de ser por el cual el dolor puede ser percibido. Es decir, para que cualquier fenómeno exista en la experiencia, tiene que existir Dios. Por eso es una necedad. Es como que cuando lo vemos lógicamente no tiene sentido ni siquiera lógicamente. Y ahí está la belleza del razonamiento metafísico del texto, porque nos lleva a ver que incluso para percibir el dolor, primero tiene que estar presente este fondo de ser que lo hace posible. Es decir, el dolor no tiene existencia propia, no se sostiene por sí mismo, no tiene vida propia, surge como un fenómeno transitorio dentro de un, llamémosle, campo de ser, un fondo de ser que no solo le precede, sino que lo sostiene y lo trasciende, y ese campo es Dios. Entonces llamarlo necedad es un gesto de misericordia pedagógica. O sea, ¿cómo podría el efecto negar a la causa que lo sostiene? ¿Cómo podría el dolor, que depende de la conciencia para ser experimentado, usarse como argumento de que esa misma conciencia no existe? ¿No? Dice, ha llegado el momento de reírse de ideas tan absurdas. No es necesario pensar en ellas como si fuesen crímenes atroces o pecados secretos de graves consecuencias. Claro, o sea, cuando estaba explicando esto de lo lógico, ¿no? O sea, cómo podría el dolor, que depende de la conciencia para ser experimentado, ser usado como argumento de que esa misma conciencia no existe. Eso es no tomarnos las cosas tan en serio, eso es reírnos de nuestras propias necedades. ¿Quién sino un loco podría pensar que son la causa de algo? Su testigo, el dolor, es tan demente como ellas, y no se debe tener más miedo de él que de las dementes ilusiones a las que ampara y que trata de demostrar que no pueden sino seguir siendo verdad. Son únicamente tus pensamientos lo que te causan dolor. Nada externo a tu mente puede herirte o hacerte daño en modo alguno. No hay causa más allá de ti mismo que pueda abatirse sobre ti y oprimirte. Nadie, excepto tú mismo, puede afectarte. No hay nada en el mundo capaz de hacerte enfermar, de entristecerte o de debilitarte. Eres tú el que tiene el poder de dominar todas las cosas que ves, reconociendo simplemente lo que eres. Conforme percibas su inocuidad, ellas aceptarán como suya tu santa voluntad
Y lo que antes inspiraba miedo se convierte ahora en una fuente de inocencia y de santidad. Dice, es una descripción de muchas cosas, ¿no? Nada externo a tu mente puede herirte. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo en que parece que todo lo externo tiene el poder de herirnos. Curso, ¿qué estás diciendo? Lo que para el mundo es sentido común, que lo externo nos afecta, nos daña, nos enferma, nos debilita, el curso lo nombra como una ilusión. Interesante, porque no lo hace para negar la experiencia, es decir, el dolor, la enfermedad, la tristeza se sienten muy reales, por nombrar solo algunos, sino para mostrar que su raíz no está exactamente donde pensamos que está. Vamos a ver, si el dolor viniera de lo externo, entonces seríamos víctimas de un universo caótico, de cuerpos frágiles expuestos a accidentes, es decir, somos cuerpos frágiles, débiles, expuestos a accidentes, a virus, a pérdidas de todo tipo, a traiciones, a incendios. La lista es interminable. Yo ya he mencionado que viví en un paradigma de encima aparente salud donde la lista de las cosas que me podían atacar y amenazar eran interminables. Y sin embargo, el curso nos dice, nada de eso tiene poder sobre ti. Lo único que te hiere son tus propios pensamientos. Y lo dice para devolvernos la llave del poder creativo de la mente, porque el dolor es siempre la proyección de una idea que sostenemos, una idea que está muy afianzada y que los más rebeldes hemos cuestionado de todo, pero esto no. Soy un cuerpo, estoy separado de la fuente que me da vida y el mundo está enfrentado a mí. Por eso el texto insiste mucho en la risa, porque al mirar con honestidad podemos ver lo absurdo de haberle dado poder a lo externo. Lo externo no puede existir como algo separado. Lo que vemos es el reflejo de lo que creemos. Si la mente sostuviera la verdad, todo lo que vería sería inocencia, pero como sostiene la idea de separación, proyecta un mundo hostil que parece capaz de dañarnos. Entonces, lo externo no hace más que devolvernos la imagen de lo que decidimos creer que somos. Ahora, esto parece bastante loco, ¿no? Lo que yo digo es, ¿qué tal que probamos esta hipótesis de trabajo? Por ejemplo, cuando sentimos dolor. Por ejemplo, durante el día cuando estamos buscando todos los culpables de que la causa de nuestro dolor y nuestro sufrimiento y nuestra carencia esté fuera, ya sea que sean otros los culpables o el dinero o los incendios o los gobiernos o las élites o lo que sea, o la inflación. ¿Qué tal que empezamos a observar la lista interminable de culpables que tenemos en la mente creyendo que son ellos los culpables de nuestro daño y empezamos a ver la cantidad de pensamientos que sostenemos de muerte, de dolor, de sacrificio, de esfuerzo y que todo pensamiento estuvo sostenido antes en nuestra mente? En el Club de Milagros estuvimos explorando una idea y es que muchas madres del Club de Milagros decían que tenían mucho miedo a que sus hijos murieran, ¿no? Entonces hablábamos de esto, de qué loco, estás sosteniendo en tu mente una idea de que tu hijo va a morir, es decir, estás matando a tu hijo en tu mente y te crees muy inocente. Y no solo eso, sino que confundes la muerte de tu hijo en tu mente con el amor, tú crees que lo estás protegiendo de esa manera. Cuando empezamos, esto que estoy hablando ya es muy fino, piensen que, bueno, con las bellezas del Club de Milagros venimos ya hace 6 meses profundizando en esto. No es fácil calar con este sistema de pensamiento, verlo con lucidez. Pero cuando lo empezamos a ver con lucidez, es como decíamos en una lección pasada, empezamos a notar que este sistema de pensamiento es todo menos inocente. Tiene un nivel de crueldad al que nos hemos acostumbrado y que nos es familiar, pero que cuando empezamos a observar con lucidez es tremendo. Y luego sigue. Entonces, este es como el punto donde la enseñanza se vuelve incómoda, porque
deja de ser teórica y nos confronta con lo que sostenemos en lo íntimo de la mente. Y ahí se entiende por qué el curso llama al ego un sistema de pensamiento demente y cruel. Porque en su lógica todo está montado sobre sobre la muerte, sobre el sacrificio, sobre la culpa. Y lo más fuerte de todo es que eso lo confundimos con protección y amor. Y dice, santo hermano mío, piensa en esto por un momento. El mundo que ves no hace nada, no tiene efectos, no es otra cosa que la representación de tus pensamientos. Y será completamente distinto cuando elijas cambiar de parecer y decidas que lo que realmente deseas es el júbilo de Dios. Punto. A ver, esto es muy loco. ¿Por qué? El mundo es la representación de mis pensamientos. Por tanto, yo no puedo usar el mundo para rebatir este sistema de pensamiento. Tengo que elegir el júbilo de Dios y una vez que elija el júbilo de Dios, entonces me voy a dar cuenta de que el mundo es una representación de mis pensamientos. ¿Me explico a dónde voy? Porque suena muy radical, es como, no, bueno, mi amor, pero a ver, hay problemas de basura, de contaminación, ¿de qué me estás hablando? ¿De que el mundo es una representación de mis pensamientos? Bueno, una parte sí, pero no todo. Y cuando hacemos eso, de hecho, lo que estamos haciendo es como negociando, ¿no? Aceptamos que algunas cosas son proyecciones de nuestros pensamientos, pero no todo. Y el curso corta esa negociación de raíz porque su punto no es psicológico, sino metafísico. Causa y efecto están en la mente. Lo que llamo mundo es el efecto de una premisa aceptada. Por eso el mundo no hace nada. Un efecto no puede desmentir a su causa. Usar el mundo para refutar esta enseñanza es como intentar corregir una película tipo limpiando la pantalla. La secuencia no viene de la pantalla, por tanto no sirve de nada que toque la pantalla. Entonces, que sea radical tampoco significa que sea ingenuo. El curso no dice no hay contaminación ni hay guerras. Dice no son causas, son efectos, son la forma visible de una elección invisible. Entonces, si nos concedemos un margen donde lo externo sí tiene poder, estamos conservando la premisa del ego, que dice que hay algo fuera de la mente que determina lo que somos. Entonces, la enseñanza no admite este modelo híbrido porque sería confundir niveles. El contenido, la decisión de la mente es la causa, la forma lo que veo es el efecto. Mientras mantengamos la forma como causa, la cadena de dolor está clausurada sobre sí misma, cerrada. Entonces, esto es como una reubicación del poder, ¿no? Cuando el texto dice, elige el júbilo de Dios y el mundo será distinto, apunta a un cambio de propósito. El mismo mundo que antes usábamos para probar separación, entonces ahora es nuestro campo de estudio del perdón. Tal vez siga habiendo humo, ruido, trámites, pérdidas, pero ya no operan como autoridad sobre nosotros. Actuamos, accionamos, pero la fuente de nuestra acción deja de ser el miedo, la culpa, ¿no? Entonces, como cambiamos al maestro de nuestros pensamientos. Por eso el orden es este y no al revés. Primero elijo la causa, júbilo, luego se reinterpreta el efecto. Exigirle al mundo que cambie para entonces recién creer en la causa es el ejemplo anterior. Pedimos a la pantalla que arregle el proyector. Entonces, y además esto, ¿no? Porque el hecho de elegir júbilo no es saltar de emoción, sino es el recuerdo de la identidad en Dios. Esto es. Y dice, tu ser se alza radiante en este santo júbilo, inalterado e inalterable por siempre jamás. ¿Le negarías a un pequeño rincón de tu mente su propia herencia y lo conservarías como hospital para el dolor, como un lugar enfermizo a donde toda cosa viviente tiene que venir finalmente a morir? Tal vez parezca que el mundo te causa dolor, sin embargo, al no tener causa, no tiene el poder de ser la causa de nada. Al ser un efecto, no puede producir efectos. Al ser una ilusión, es lo que tú deseas que sea. Tus vanos deseos constituyen sus pesares. Tus extraños anhelos dan lugar a sus sueños de maldad.
Tus pensamientos de muerte lo envuelven con miedo, mientras que en tu benévolo perdón haya vida. Y sigue. El dolor es la forma en que se manifiesta el pensamiento del mal, causando estragos en tu mente santa. El dolor es el rescate que gustosamente has pagado para no ser libre. En el dolor se le niega a Dios el Hijo que Él ama. En el dolor se le niega a Dios el Hijo que Él ama. ¿Por qué? ¿A qué se refiere con esto? A que cuando yo estoy conscientemente anclando mi identidad al dolor, ¿se acuerdan esta relación esta recursividad de la que hablamos un montón ya? Entonces yo no estoy siendo el anfitrión de Dios en mi mente y por tanto tampoco estoy siendo su huésped. Esa frase, en el dolor se le niega a Dios el Hijo que Él ama. Es increíble porque toca el corazón del mecanismo de la separación, ¿no? Entonces, la lógica es, cuando me identifico con el dolor, me estoy identificando con algo que Dios no creó. Y si me afirmo como algo que Dios no creó, estoy diciendo sin palabras, no soy tu hijo, soy otra cosa. No soy tal como tú me creaste, soy un cuerpo que sufre, soy víctima del mundo, soy el resultado de causas externas. Esa autoafirmación es metafísicamente una negación de Dios, porque si Él me creó invulnerable y yo me sostengo como vulnerable, estoy como desautorizando su obra. Entonces estamos declarando como una segunda creación que no proviene de Él. Y ahí aparece el tema de la recursividad. Cuando sostenemos dolor, la mente queda atrapada en un circuito cerrado. Me digo que soy cuerpo, como cuerpo sufro, inevitablemente no puede haber cuerpo sin sufrimiento. El sufrimiento además se convierte en prueba de que soy cuerpo y como soy cuerpo entonces estoy separado de Dios y como estoy separado de Dios tengo más dolor. Es increíble esto, que lo miremos con detenimiento. O sea, es un bucle perfecto donde cada paso refuerza al anterior. En ese círculo no hay espacio para Dios como creador de lo que soy. Hay solamente espacio para la idea de un padre cruel y de un hijo desamparado. Entonces, el resultado es que, en términos prácticos, se le niega a Dios el hijo que él ama, porque en mi conciencia he retirado ese reconocimiento. No me percibo como su hijo, sino como otra cosa que él no podría haber creado, porque es amor absoluto y por tanto no puede haber creado un hijo que pueda doler. Y dice, en el dolor, el miedo parece triunfar sobre el amor y el tiempo reemplazar a la eternidad y al cielo, y el mundo se convierte en un lugar amargo y cruel, donde reina el pesar y donde los pequeños gozos sucumben ante la embestida del dolor salvaje que aguarda para trocar toda alegría por sufrimiento. Rinde tus armas y ven sin defensas al sereno lugar donde por fin la paz del cielo envuelve todas las cosas en la quietud. Abandona todo pensamiento de miedo y peligro. No permitas que el ataque entre contigo. Depón la cruel espada del juicio que apuntas contra tu propio cuello, entre paréntesis, el juicio de soy un cuerpo, y deja a un lado las devastadoras acometidas con las que procuras ocultar tu santidad. Así entenderás que el dolor no existe. Así el júbilo de Dios se vuelve tuyo. Este es el día en que te es dado comprender plenamente la lección que encierra dentro de sí todo el poder de la salvación. 2 puntos. El dolor es una ilusión, el júbilo es real. El dolor es dormir, el júbilo despertar. El dolor es un engaño y solo el júbilo es verdad. Por lo tanto, volvemos nuevamente a optar por la única alternativa que jamás se puede elegir, ya que solo elegimos entre las ilusiones y la verdad, entre el dolor y el júbilo, entre el cielo y el infierno. Que la gratitud hacia nuestro Maestro invada nuestros corazones,
pues somos libres de elegir nuestro júbilo en vez de dolor, nuestra santidad en vez de pecado, la paz de Dios en vez de conflicto y la luz del cielo en lugar de las tinieblas del mundo. Lo último que voy a decir y con esto cierro. La luz del cielo en lugar de las tinieblas del mundo. Quiere decir, elijo reposar mi mente en aquello en mí que permite que todo sea visto, pero que en sí mismo no puede ser visto. Eso es la luz del cielo, en lugar de las tinieblas del mundo. Qué bello terminar esta lección con una invitación a reposar la mente en aquello que hace posible la visión misma, la luz que permite ver, pero que en sí misma no puede ser vista. Ese trasfondo invisible, ese campo de luz que sostiene todo, que no rechaza jamás nada, que permite que todo sea visto en ella. Eso es lo que el curso llama el júbilo de Dios. Cuando reposamos en esa luz, el mundo sigue apareciendo, pero ya no con la autoridad de ser la verdad. Y lo que antes parecía prueba de separación se convierte en testigo de nuestra inocencia. Por eso el curso concluye la lección con esa contraposición radical. El dolor es dormir, el júbilo despertar. Despertar a soy la luz del mundo. El dolor es un engaño, creemos que es real. El júbilo es la verdad. No hay término medio. Elegir la luz del cielo significa soltar toda pretensión de que el mundo puede definirme y reposar en aquello que no puede ser tocado, en aquello que no puede ni siquiera ser visto, porque es el ver mismo. Ese es el júbilo. Reconocer que más allá de cada forma, de cada sombra, de cada experiencia de sufrimiento, la luz que permite que todo sea visto en ella sigue siendo intacta, inalterable, lo que soy. Esto fue Deja que el amor haga su trabajo. Gracias por permitirme acompañarte en este nuevo episodio, caminando junto a la sabiduría de un curso de milagros. Que cada instante te recuerde que el amor siempre está aquí, dispuesto a sanar todo aquello que nos aleja de lo que verdaderamente somos.